Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidas las personas que ya están. Bienvenida Gloria, bienvenida Ramona, Teresa, bienvenida Ninfa también que ahí se va sumando. Bienvenida Shirley, bienvenidas las personas que se van sumando. A ver si pueden ir. Una recomendación también para darles antes de iniciar. Vamos a esperarle dos minutitos más, hasta y cinco, para esperarle a algunos compañeros. ¿Está bien? Antes de poder iniciar. Porque la clase de hoy va a estar bastante interesante. Ya vamos a estar entrando en algunas informaciones súper importantes a la hora de manipular los alimentos. Pero si bien sabemos que vamos a estar preparando comidas, tenemos que tener en cuenta de que es súper importante la manipulación de los alimentos. No solamente cocinar, sino también manipular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente vamos a ir viendo también en esta clase y en las siguientes clases también del por qué es importante trabajar con alimentos buenos que estén organolépticamente aptos para consumo, ¿sí? Entonces, vamos a guardar un minutito más y vamos a comenzar. Bienvenida Fátima Bracho también, que se está sumando. Así que vamos a dar un minutito más y luego vamos a ir arrancando. Bienvenida Carmina también. Súper. Si pueden ir enviando un print de pantalla también en el grupo para que otras personas también vayan viendo, ¿sí? Bueno, vamos a ir comenzando en honor al tiempo. Así que felicitaciones a las personas que están presentes el día de hoy. Bueno, vamos a arrancar este módulo. Arrancamos hoy este módulo 6, que es el módulo más importante antes de empezar a poner en práctica, ¿sí? De esta parte, de este módulo, de estas clases, van a salir todo lo que vamos a estar usando a lo largo del resto del curso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos empezar a cocinar sin antes saber, por ejemplo, por qué es importante la buena manipulación de los ingredientes con el cual vamos a trabajar. Por ejemplo, también vamos a tocar en este módulo los tipos de cortes con sus nombres, ¿verdad? No vamos, es lo mismo que un músico tiene frente a él su partitura. Lo mismo sucede con un cocinero, ¿verdad? En este caso nosotros vamos a tener nuestra receta en mano y obviamente si es que no estudiamos la parte teórica no vamos a saber interpretar lo que nos dice nuestro recetario, ¿verdad? Vamos a tocar algunos términos gastronómicos que vamos a estar usando a lo largo de este curso. Entonces, les invito a que puedan prestar súper atención a esto, a estas clases, puedan anotar, tienen su manual, pueden imprimir, de igual manera van a tener también, pero importante si es que pueden tener a mano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre se aprende algo nuevo, una palabra nueva, y el día de hoy vamos a aprender bastantes o muchas palabras nuevas para ustedes, ¿sí? Vamos a arrancar con una pequeña introducción al arte culinario y a las buenas prácticas, ¿verdad? Porque es muy importante. Tenemos las 10 reglas de oro, ¿sí? En este caso, la primera regla es elegir alimentos con fines higiénicos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que elegir alimentos que estén aptos para consumo, ¿sí? Que tengan buen olor, ¿verdad? No podemos ir a comprar un pollo o una carne que empiece a tener olor,
o por ejemplo una carne o un pollo que tenga un color diferente a lo normal, ¿sí? Por eso es importante cuidar las características organolépticas del alimento. ¿Y qué quiere decir organoléptica? Significa que tiene que tener el olor correspondiente, tiene que tener el color correspondiente, ¿verdad? Tiene que ser un pollo, tiene que oler a pollo. Una carne de vaca tiene que oler a carne de vaca, ¿sí? Eso significa características organolépticas adecuadas, ¿sí? Otra regla de oro es cocinar bien también los alimentos, en especial algunos alimentos, de acuerdo también a la procedencia, ¿verdad? De repente es importante que, por ejemplo, el cerdo se pueda cocinar bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque particularmente en el cerdo existe un microorganismo que en este caso puede ser inclusive hasta mortal para la vida de un hombre, de una persona. Entonces, por eso es importante cocinar bien los alimentos, ¿sí? Especialmente los alimentos crudos, ¿verdad? Hablamos de carnes especialmente, ¿sí? También consumir, otra regla de oro, la tercera regla de oro es consumir inmediatamente los alimentos cocinados o en todo caso mantener en las temperaturas adecuadas, ¿verdad? Que también es muy importante. Vamos a ver un poquitito más adelante cuáles son las temperaturas adecuadas para guardar o para congelar algunos alimentos, ¿sí? También guardar cuidadosamente los alimentos cocinados. Es muy importante también que estén bien guardados, que es lo que normalmente quiere pasar en una heladera. Ponemos los alimentos cocinados abajo, luego ponemos una carne cruda arriba y de repente esa carne cruda puede empezar a sacar líquido. Entonces se puede derramar o se puede caer por nuestro plato de comida cocinada ya, entonces eso le puede contaminar también. Sí, hay que tener mucho cuidado también en esa parte, en ese aspecto. También, si vamos a recalentar nuestra comida, importantísimo volver a recalentar bien, ¿sí? Para poder consumir. También el evitar, como ya dije, también estuve comentando, evitar esa mezcla de poner en el mismo plato, por ejemplo, carne cruda o alimentos crudos con platos o comidas ya preparadas o ya cocinadas. ¿Por qué? Porque uno está apto para ser consumido y el otro todavía no. Entonces puede ocasionar una contaminación y eso te puede llevar a tener ya sea una enfermedad, a una intoxicación. Entonces es muy importante que por un lado los alimentos crudos en la heladera y por otro lado los alimentos cocinados, ¿sí? También lavarse a menudo las manos, especialmente antes de empezar a cocinar. También otra recomendación es mantener limpia la superficie de cocina. ¿Verdad? Si vamos a cortar algún ingrediente, que nuestra tabla esté limpia, especialmente si vamos a utilizar una misma tabla para cortar ya sea carne y después verduras, como ya estuvimos viendo en la clase anterior, ¿sí? Para evitar nuevamente una contaminación cruzada. Luego también mantener los alimentos fuera del alcance de insectos, roedores y otros animales. Por ejemplo, si tenemos una bolsa de harina, la bolsa de harina no tiene que tener contacto directo con el piso, por ejemplo. Tiene que estar o en un estante o tiene que estar en una mesita, en una mesada, ¿verdad? No puede tener un contacto directo con el piso. ¿Por qué? Porque para evitar justamente que roedores o evitar insectos tengan contacto con esos alimentos. También si tenemos en una bolsa, tapar bien la bolsa, evitar que entren insectos en la bolsa de plástico. Entonces, esos puntos tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y más si son alimentos no perecederos o que pueden estar en la temperatura ambiente, ¿sí? Utilizar agua pura también, agua limpia especialmente para ya sea hidratar, ya sea también para limpiar nuestros utensilios, ¿sí? Estas son algunas recomendaciones, en este caso le llamamos las reglas de oro de una buena organización, ya sea de los alimentos y de la cocina, ¿sí?
Luego vamos a tocar o vamos a ingresar en lo que es la parte de los microorganismos, ¿verdad? ¿Qué es un microorganismo? ¿Sí? En este caso, un microorganismo podemos decir que son elementos microscópicos de diferentes formas y tamaños, ¿sí? Por las consecuencias de su actividad en relación con el hombre se pueden clasificar en patógenos, banales y útiles, ¿sí? Los patógenos se originan enfermedades al hombre directamente por medio de sus toxinas, ¿sí? Estos microorganismos pueden producirte una enfermedad al comer, puede producirnos enfermedades inclusive, ¿sí? Luego tenemos los microorganismos banales que no producen enfermedades, pero pueden actuar en los alimentos y alterarlos. Por ejemplo, que una manzana se esté pudriendo por dentro, eso es porque está generando microorganismos banales. O sea que cambia la textura del alimento, pero al consumir nosotros generalmente no nos produce ninguna enfermedad, pero sí altera al alimento, por ejemplo, o le cambia su color, o le cambia su olor, o le cambia su sabor, ¿sí? Y luego tenemos los microorganismos útiles. En este caso, su actividad eh, sobre ciertos componentes de los alimentos producen sustancias beneficiosas para el hombre, como por ejemplo, tenemos tres ejemplos acá. Por ejemplo, la fermentación alcohólica. Gracias a microorganismos útiles se produce la fermentación en las bebidas alcohólicas, ¿sí? Luego tenemos la lactina, también es un microorganismo que hace que los quesos puedan madurarse, ¿sí? La maduración de los quesos y la manteca. También la producción de ácidos orgánicos, ¿sí? O sea que existen tres tipos de microorganismos. Tenemos los patógenos, los banales y los útiles, ¿sí? Entonces, no todos los microorganismos son dañinos para la salud, ¿sí? Bueno, una pregunta que nos vamos a hacer, ¿verdad? Es cómo los microorganismos pueden llegar a los alimentos. ¿Cómo generalmente llegan? ¿Sí? Primeramente, están en todos lados. ¿Sí? Pueden llegar a través del aire, del suelo, de la vestimenta, puede llegar a través de los insectos, a través de los utensilios, a través de las herramientas de trabajo, a través del agua también, ¿sí? Los animales, la basura, ¿sí? Y otros alimentos contaminados. Supongamos también de que tenemos un alimento no contaminado, tiene contacto con un alimento contaminado y ahí ya puede estar teniendo un microorganismo, ¿sí? ¿Cómo podemos darnos cuenta si un alimento tiene microorganismos? Imagínense que el microorganismo es como un bichito que a medida que pasen los minutos se va multiplicando, ¿sí? Entonces hay alimentos que tienen microorganismos, pero tienen en muy poca cantidad, entonces eso hace que los alimentos estén todavía aptos para consumo y al cocinarse mueren esos microorganismos. Pero ¿qué pasa si es que dejamos un trozo de carne a temperatura ambiente aproximadamente de media hora a una hora? Van a ver cómo uno empieza a cambiar su olor, va a empezar a tener olor, empieza a cambiar su color, cambia el color rojo que debe tener la carne. Entonces, es ahí donde podemos decir que ese trozo de carne tiene una gran cantidad de microorganismos, ¿verdad? Cuando tiene olores que no corresponden a ese alimento, por ejemplo, tiene un sabor extraño, tiene un olor extraño, un color diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados, ahí es porque ya tiene una gran cantidad de microorganismos esa materia prima, ¿sí? Entonces es importante que siempre podamos tocar, que podamos oler, todo lo que vamos a estar utilizando también, ¿sí? Tener un control de lo que vamos a estar consumiendo, de lo que vamos a estar cocinando, ¿sí?
Luego tenemos, acá justamente les voy a explicar lo que les estuve diciendo, ¿verdad? Eh, que una sola bacteria, ¿sí? Puede producir 2 millones de bacterias en 7 horas, ¿sí? Ya que cada microorganismo se divide en dos cada 20 minutos. O sea que a partir de un microorganismo en 2 minutos, 20 minutos se reproduce en dos. O sea, se multiplica de a dos, ¿sí? De acuerdo a las condiciones necesarias para el desarrollo. O sea que si es que está en una temperatura de riesgo, ese alimento, eh, cada 20 minutos va a estar produciendo, se va a estar multiplicando por dos la cantidad de microorganismos, ¿sí? Y en este caso, las condiciones para desarrollarse, por ejemplo, pueden tener, si tienen nutrientes, ¿verdad? Como sabemos, los alimentos tienen nutrientes, entonces los microorganismos necesitan de esos nutrientes para multiplicarse. Si es que ese alimento le provee nutrientes, se va a ir multiplicando. También necesita aire. Si es que no está tapado en una bolsa, si es que tiene aire adentro, oxígeno, va a tener también las condiciones para poder reproducirse. También el tiempo, o sea, cada 20 minutos se multiplican en dos. En una hora se va a estar multiplicando en muchísimos. Como dijimos, en 7 horas son 2 millones de microorganismos. Necesita humedad, necesita acidez también. En este caso, los microorganismos pueden ser, como dijimos, microorganismos buenos. En los buenos generalmente se utiliza la acidez para poder aumentar su producción, ¿verdad? Y por supuesto la temperatura. Y este es un dato muy importante que me gustaría que puedan anotar o que puedan memorizar, que la temperatura de riesgo ronda entre los 5 a 65 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora mismo, por ejemplo, estamos a una temperatura ambiente de unos 35 a 40 grados, ¿verdad? Entonces, estamos actualmente ahora mismo en una temperatura de riesgo para la reproducción de microorganismos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo dejo un trozo de carne, un trozo de pollo sobre una mesa más de media hora sin, o sea, estando a esta temperatura en la que estamos, se va a reproducir, se van a ir reproduciendo los microorganismos. ¿Por qué? Porque está entre 5 a 65 grados, ¿sí? ¿Qué pasa a menos de 5 grados? Supongamos en 0 grados, menos 1, menos 2, menos 3 grados, ya donde el alimento se empieza a congelar. ¿Qué pasa? Los alimentos, los microorganismos no mueren, sino que se paran de reproducirse. Por eso es que nosotros congelamos los alimentos, ¿sí? Las temperaturas bajas de congelación no matan los microorganismos, pero sí evitan que se sigan produciendo, o sea, que se sigan multiplicando, o sea, que se quedan ahí. Si es que tenía una cantidad de 20 microorganismos o 20, la temperatura baja hace que se quede ahí y no se sigan reproduciendo. Superando los 65, que es cuando cocinamos ya nuestros alimentos, ponemos en una sartén, cocinamos nuestra carne, llega a los 60, 70, 80 grados, 100 grados ese alimento, los microorganismos mueren. Por eso es que cocinamos nosotros los alimentos para poder consumir, ¿sí? O sea que nosotros cocinamos nuestra carne, cocinamos nuestros vegetales, cocinamos el arroz, ¿verdad? Para uno, darle sabor y también matar los microorganismos que se encuentran en ese alimento, especialmente hablando de carnes. Entonces, la temperatura de riesgo ronda de los 5 a 65 grados. O sea que en esas temperaturas, a partir de 5, 6, 7 grados, hay ciertos alimentos que no tienen que estar más de media hora, más de una hora. O sea que ya después, si es que dejamos, nos olvidamos un trozo de carne
a temperatura ambiente más de 1 hora, ya tenemos que revisar, controlar si es que sigue en condiciones para poder consumir. Entonces, por eso es que es muy importante guardar, o si me voy al súper, la recomendación es que las carnes o los alimentos que necesitan refrigeración lo antes posible se carguen al carrito último. ¿Sí? Cargar los alimentos no perecederos o que no necesitan temperatura ni nada o sea, que no necesitan estar refrigerados para mantenerse, cargamos primero y último llevamos las carnes, los lácteos que necesitan ser refrigerados, ¿sí? Entonces, la temperatura de riesgo ronda de entre los 5 a 65 grados, ¿sí? Entonces, ese es un dato muy importante. Bueno, luego tenemos la contaminación cruzada, ¿sí? En este caso se conoce la contaminación cruzada al proceso por el cual los alimentos entran en contacto con sustancias ajenas. Como por ejemplo, tenemos una cebolla, vamos a cortar nuestra cebolla, pero en la misma tabla cortamos y al mismo momento ponemos una carne cruda. ¿Qué pasa? La carne tiene microorganismos diferentes o sustancias diferentes que la cebolla no está preparada para poder tener contacto. Entonces ahí se puede producir una contaminación cruzada, ¿sí? Los microorganismos que tiene la carne o las sustancias que tiene la carne misma pueden contaminarle a mi vegetal. Entonces, por eso es muy importante que podamos trabajar por parte. ¿Sí? Si vamos a cortar nuestra carne, bueno, cortamos primero la carne, ponemos en un bol o en un plato y limpiamos bien nuestras herramientas, nuestro cuchillo, nuestra tabla y ahí volvemos a cortar los vegetales, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo típico de contaminación cruzada es el contacto de sangre de la carne con los alimentos cocidos también, por ejemplo. O sea, pongo una bolsa de carne, ya abrí mi bolsa, aviación no até bien, pongo en la heladera, pongo arriba mismo y abajo de ese pongo un resto de comida que me sobró al mediodía que quiero volver a utilizar a la noche. Entonces, sin tener estos cuidados, esa sangre puede contaminarle a mi comida, o sea, puede pasarle. ¿Y qué pasa? La sangre cruda en algunos casos contiene Escherichia coli, ¿sí? La bacteria que da origen al síndrome urémico hemolítico, ¿sí? O sea que inclusive puedes estar consumiendo bacterias o inclusive virus también. Bueno, o sea que por eso es muy importante que podamos distribuir nuestra heladera y siempre, siempre los alimentos crudos o en especial carnes, poner en la parte de abajo si es que no vamos a congelar, ¿verdad? En la parte de abajo de nuestra heladera. Los alimentos cocidos arriba, ¿sí? Luego tenemos o sea, la contaminación se divide en dos. La contaminación cruzada y la contaminación cruzada directa y la contaminación cruzada indirecta. ¿Sí? La contaminación cruzada directa es cuando un alimento limpio entra en contacto directo con un alimento contaminado. Por ejemplo, poner verduras en el mismo recipiente donde se pone la carne cruda, ¿sí? Y luego tenemos la contaminación indirecta, que en este caso es la más frecuente y es la que más es difícil de controlar, se da cuando un alimento limpio entra en contacto con una superficie que anteriormente tocó un alimento contaminado. Por ejemplo, cortar con un cuchillo con el que se fileteó carne cruda, ¿sí? Entonces, esta es la manera de que se produzca una contaminación cruzada indirecta, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta este punto para poder seguir?
A ver, ahí hay personas nuevas, bienvenidas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguien quiere preguntar algo o comentar algo antes de poder seguir. Súper, Joana dice, es muy interesante todo, profe, es algo que en mi caso nunca escuché. Así mismo, la verdad que esta información no es que encontramos siempre. ¿Por qué? Porque creo que hoy en día, creo que todos debemos de aprender a tener cuidados y más hoy en día con el tema también de que del coronavirus o de posibles virus que puedan llegar a aparecer. Entonces es muy importante tener medidas en cuanto a lo que estamos comiendo, ¿verdad? Entonces, el primer motivo por el cual tenemos que saber esto es porque nosotros o vamos a cocinar para nosotros o vamos a cocinar para extraños o inclusive, ¿por qué no emprender en cuanto a la gastronomía, ¿verdad? Entonces, a ver, nos dice Heidi, nos dice, si vamos al supermercado y luego queremos hacer un viaje a la piscina, ¿cuál sería la manera correcta de transportar? Nos vamos. No sé si querés prender, Heidi, tu micrófono porque no entiendo bien tu pregunta. A ver, dice Shirley, es más recomendable usar tabla de madera o plástico Profe, para cortar. Sí, sí, te escucho. Te escucho, Heidi. me refiero a la manera de transportar cualquier carne. Por Sí, ejemplo, queremos ir eh, a la colonia Independencia, por ejemplo. ¿Cuál sería la manera correcta de transportar la carne? Porque también se da que queremos viajar, ¿verdad? Y muchas veces llevamos nomás así en la bolsita. Entonces, ¿cuál sería la manera correcta de transportar esa carne? Ya sea de carne vacuna, carne de pollo, o si tenemos, por ejemplo, un evento fuera de la ciudad y debemos de transportar carne, no tenemos, por ejemplo, un vehículo especial para poder transportar nuestros alimentos. ¿Cuál sería la manera correcta si tenemos, aunque sea un auto? Esa sería concretamente la pregunta. súper. Ahí sí entendí mejor, Heidi. Bueno, la manera correcta es primeramente, luego, primera recomendación. Si voy a comprar otras cosas aparte de la carne, bueno, primero voy por todo lo que no necesita temperatura, luego la carne. Bueno, también si es que vamos a hacer un viaje de más de media hora, una hora, ideal es tener una conservadora, ¿sí? Ideal. Y si es que no tenés conservadora, la verdad que tenés que buscar una conservadora. ¿Por qué? Porque a medida que la carne, mientras la carne también es más grande, si es que pierde temperatura, tarda más en volver a agarrar temperatura. Entonces, la recomendación es tener una conservadora que ya esté con hielo, que ya esté preparada para poder mantener por lo menos esa temperatura. ¿Por qué? Porque si bien sabemos que compramos la carne y la carne está fría, o sea que nos da un tiempo para poder, un lapso de tiempo para poder llevar y volver a meter en la heladera o congelar, entonces para que no pierda esa temperatura muy rápidamente. Entonces, esa es la recomendación, Heidi. Si vas a viajar, llevar una conservadora donde vas a poner carne, ¿sí? No sé si respondí a tu pregunta. Súper, Heidi, genial. Entonces, recomendación, poder usar una conservadora por lo menos, ¿sí? Bueno, ahí también estuve leyendo una pregunta de Shirley.
Shirley creo que no estuvo en la clase anterior, así que no hay problema. Shirley, la recomendación, y eso estuvimos viendo también en el módulo anterior, es utilizar tablas de plástico, ¿sí? Te invito a que puedas también más para introducir, para entender mejor, estuvimos viendo qué tipo o qué color de tablas. Generalmente en restaurantes se utilizan tablas de colores, ¿verdad? El amarillo se utiliza para cortar pollos o aves en general, ¿sí? La tabla de color rojo se utilizan para poder cortar carnes rojas, cerdo, carne de vaca. Los vegetales se utilizan o tablas blancas o tablas verdes. ¿Y por qué utilizamos tablas de plástico? ¿Por qué? Porque la madera, al tener contacto con el agua y con la humedad, genera humedad y se pueden inclusive quedar microorganismos. Entonces, lo que le llamamos el moho, ¿verdad? Entonces, por eso es que no se recomienda más hoy en día utilizar tablas de madera, porque no es muy higiénico que digamos. Entonces, eh, si es que tengo la posibilidad de ir, me falta tabla, bueno, genial, voy a comprar tabla, yo les recomiendo que compren una tabla de plástico, ¿sí? Y si es posible, bueno, tengo una tabla para mis carnes y otra tabla para los vegetales. O en todo caso, si tengo una única tabla, siempre tengo que cortar primero mi carne, mi proteína, ya sea pollo, carne de vaca, lavar mi cuchillo y mi... Luego, volver a trabajar, ¿verdad? Esa es la recomendación. Entonces, Shirley, no sé si respondí a tu pregunta. Nos dice Joana, vamos a estar aplicando hoy todo lo aprendido y también más en el calor, ¿verdad? Eh, la verdad que hoy nuestra temperatura luego es especial para la reproducción rápida de microorganismos. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, Heidi ahí hizo también una pregunta ahora que veo. Tablas de vidrio. Bueno, tablas de vidrio, si bien es bueno también para cortar. ¿Qué pasa con las tablas de vidrio, al menos en lugares gastronómicos? Si voy a tener un local gastronómico, por ejemplo, ¿qué pasa? La cocina, pues, y más cuando hay mucha gente o muchos pedidos, es un trabajo bastante rápido. ¿Qué pasa, por ejemplo, con tablas de picar de vidrio? ¿Qué pasa si se llega a romper y una partícula de vidrio salta y va a algún plato o alguna olla? Va a ser imposible de poder después identificar y eso puede ser muy peligroso también para el consumidor. Entonces, generalmente no se recomienda bols de vidrios o, por ejemplo, tablas de picar de vidrio, ¿sí? Justamente por ese motivo, porque en un descuido o en un accidente se puede romper o puede explotar y puede llegar a cacerolas, puede llegar a platos que ya se van a ir para entrega, ¿verdad? Entonces, normalmente no se recomienda tablas de vidrio, se recomiendan tablas de picar de plástico y si está en la posibilidad también utilizar diferentes colores para trabajar con diferentes productos. Esto más se aplica en locales comerciales que se dedican, ¿verdad?, a vender sus alimentos. Sí, si es que vamos a cocinar en casa nada más, genial, con una tabla, teniendo las medidas necesarias, no hay problema. ¿Sí? Entonces, buenísima la participación, la verdad que estos son datos muy importantes. La temperatura, como ya dije acá de Paraguay, es sumamente especial para que se puedan producir microorganismos, ¿verdad? Para que puedan acelerar su reproducción. Y luego acá vamos a tocar un poco también la temperatura de algunos alimentos. En este caso, gelar, por ejemplo. En este caso, eh,
tenemos, por ejemplo, una temperatura fresca, ¿sí? La temperatura fresca, si es que nosotros encontramos en un recetario o en internet o en algún material, temperatura fresca, se nos tiene que venir a la mente, ¿verdad? Se nos tiene que venir de 10 a 15 grados. Esa es una temperatura fresca. Normalmente las heladeras están entre 10 o menos de 5, 6, una temperatura bien fresquita, normalmente están las heladeras. En este caso es la temperatura ideal de 10 a 15, una temperatura fresquita, adecuada para, por ejemplo, guardar frutas y hortalizas, ¿verdad? Generalmente, por ejemplo, las verduras de hojas verdes, normalmente si es que congelamos o si es que está en una temperatura menor a 5, 4, 3, 0, ¿verdad? Como que son finas, tienden a querer congelarse ya y ya no pueden ser utilizadas una vez que se congelan, ya no es que quedan bien. Obviamente de acuerdo a qué tipo de alimentos voy a utilizar para poder, o sea, en qué tipo de platos voy a utilizar ese vegetal verde, esas hojas verdes. Entonces, generalmente de 10 a 15 es una temperatura ideal para guardar frutas, y algunas verduras y hortalizas, ¿sí? Por eso es que los vegetales ponemos generalmente en la heladera y más en nuestra temperatura, ¿verdad? Entonces, en invierno sí podemos tener a temperatura ambiente, ¿verdad? Pero con nuestra temperatura de mucho calor para poder mantener más tiempo en este organolépticamente apto para comer, lo ideal es meter a la heladera, ¿sí? Luego tenemos temperatura de refrigeración, ¿sí? Esta está situada por debajo o entre los 0 a 8 grados. ¿Sí? Es la temperatura ideal para almacenar gran número de alimentos perecederos y semi-perecederos, ¿sí? Luego tenemos las temperaturas por debajo de los 6, ¿sí? A partir de 6 para abajo o de 5 para abajo, ya los microorganismos, ya se detiene el crecimiento de los microorganismos. O sea que a partir de 0 grados, a partir de -1, ya cuando se empieza a congelar el alimento, ya generalmente está a una temperatura donde los microorganismos ya no se van a estar reproduciendo como en una temperatura de 6, 7, 8 grados, ¿sí? Entonces nos van a durar un poco más también los alimentos, ¿sí? Luego tenemos la temperatura de congelación, ¿sí? La temperatura de congelación, en este caso, es de 0 hasta -18, ¿sí? O temperaturas inferiores también. Entonces, si nosotros queremos congelar o asegurarnos de que nuestro alimento va a estar bien congelado, tenemos que primeramente luego ver la configuración ya sea de nuestro congelador o comprobar si es que esté a esa temperatura, ¿sí? Porque hay veces que, imagínense, yo tengo mi local gastronómico, tengo mi congeladora, pero sin darme cuenta había sido mi congeladora no estaba congelando y mantiene una temperatura de 5, 6, 7 grados, ¿verdad? Se puede llegar a perder muchísima cantidad de materia prima, de alimentos. Entonces, es muy importante que yo pueda manejar esta información. ¿Por qué? Porque si yo manejo esta información, voy a saber cómo guardar mis alimentos. Para muchas veces de repente, imagínense, vamos a hacer salsas para pizzas. Entonces hacemos una gran producción, compramos, qué sé yo, compramos 10 cajas de tomate, pero si no manejamos esta información y no mantenemos la temperatura adecuada, nuestro tomate se puede llegar a perder. ¿Y qué pasa si es que yo estoy perdiendo 2, 3 cajas de tomate? Estoy perdiendo plata, ¿verdad? Entonces,
Es por eso que muchos locales gastronómicos cierran en menos de los 5 años, o inclusive muchos aguantan solamente un año, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es porque no venden, sino que es porque por falta de una buena administración y por no estar optimizando materia prima, ¿sí? Porque como saben, en la cocina es totalmente diferente. Imagínense, por ejemplo, yo tengo un negocio donde estoy vendiendo alimentos no perecederos, o sea que puedo tener meses ahí en stock y no le va a pasar nada. En cambio, yo estoy trabajando en un local de comida rápida y si no congelo o si no pongo en una buena temperatura mis alimentos, voy a estar perdiendo plata, ¿verdad? Prácticamente vos al estar perdiendo 1 kilo de harina estás perdiendo plata, ¿sí? En caso de que la carne ya, ya esté cocinado, nos dice cuánto tiempo puede estar a temperatura ambiente. Si es que la carne o generalmente otros alimentos, por ejemplo, la sal, algunas especias, algunos condimentos como, eh, funcionan como sería como un protector más o menos, o sea, le hace durar más tiempo a la comida. Sí, si es que la carne ya está cocinada, acuérdense que al cocinar me refiero que donde ya murieron los microorganismos, tarda aproximadamente 1 a 2 horas a temperatura ambiente, siempre y cuando también si esté condimentada, si de repente se usó con sal, o sea que dura más tiempo a temperatura ambiente, ¿sí? Esa es la diferencia. Por ejemplo, también podemos cocinar y meter a la heladera. Sí, ahí te va a durar, en vez de que te dure 1 o 2 días a temperatura de heladera crudo, te puede durar inclusive una semana. Otra recomendación también, otra recomendación, para guardar los alimentos crudos especialmente, o para que no haya una contaminación cruzada en las heladeras, la recomendación es utilizar, por ejemplo, tengo un bol con comida cocinada, tengo un bol de cebollas picadas, tapo con papel film o con una bolsa o con un papel de plástico. ¿Para qué? Para evitar que de repente agarren olores, ¿verdad? De repente, por ejemplo, ¿verdad? Cortamos cebolla o tenemos cebolla cruda, ponemos en nuestra heladera, luego metemos una torta y si es que no tapamos, por ejemplo, nuestra cebolla picada o algunos vegetales, esa torta va a absorber el olor de la cebolla. Entonces, por eso es que muchas veces nosotros guardamos comida y hay como una mezcla de sabores a lo que estamos comiendo, porque generalmente la grasa, la manteca, la margarina, el aceite, tienen la capacidad de absorber sabores y olores. Entonces, por eso también utilizar tuppers, utilizar papel film, por ejemplo, si es que no tengo tupper, para poder tapar los alimentos. Y también evitar una contaminación cruzada. Supongamos que tengo mi carne cocinada, pongo en la heladera, pero no tapo y encima me olvidé y puse una carne cruda. Entonces, sin darnos cuenta, puede estar goteando y eso le puede contaminar ya a mi carne cocinada. Entonces, no sé si respondí a tu pregunta, Joana. Siempre y cuando esté cocinada y ya esté condimentada, tiende a durar más tiempo que la carne cruda, al menos en temperatura ambiente. ¿Sí? A ver, los recipientes recomendados son el plástico o el vidrio. Y la verdad que particularmente para guardar comidas es recomendable plástico. Plástico es recomendable. ¿Por qué? Por el mismo motivo al cual estuve comentándolo es la tabla de picar. Si bien hay vidrios que son bastante duros, son más gruesos, son más resistentes, también se puede trabajar. Pero si es que vamos a abrir un local, si es que tenemos un local, siempre digo, con la velocidad, supongamos en ese horario de mucho ajetreo, estando con muchos pedidos, por ejemplo,
en un descuido se me puede caer el bol y el vidrio generalmente se rompe. En cambio el plástico no. Entonces, por eso es que se recomienda más utilizar plástico que vidrio, ¿sí? Generalmente se utiliza más o aluminio también a veces se utiliza. Yo tengo muchos bol que son de aluminio, entonces son mucho más resistentes, no se rompen, van a durar un poco más de tiempo. Entonces, si es que vos me pones en un lugar donde yo voy a elegir, o generalmente todas las cocinas eligen es entre plástico, aluminio y no vidrio, ¿sí? Pero obviamente si es que tenemos bol de vidrio, eso no nos dice que no podemos utilizar, ¿verdad? La recomendación nada más es aluminio o vidrio o plástico, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Luego tenemos la cadena de frío, que es justamente lo que preguntó Heidi. ¿Cómo yo puedo mantener la cadena de frío? ¿Sí? ¿Qué es la cadena de frío? Denominamos al mantenimiento de la temperatura de un alimento perecedero durante todo el proceso, desde la producción de la materia prima, el transporte y el almacenamiento, ¿verdad? O sea, por ejemplo, es el mismo proceso que le expliqué también a Heidi. Yo compro mi carne, voy a viajar a la Colonia Independencia, que es acá a media hora, 40 minutos, entonces de repente hace mucho calor, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, preparo una conservadora, entonces directamente saco el súper, pongo en la conservadora. Entonces ahí, ¿qué pasa? La cadena de frío va a continuar, no se va a romper la cadena de frío, ¿sí? Durante la etapa de la elaboración de algunos casos recibirá la temperatura de cocción adecuada y de ahí en más, por ejemplo ahora que pasamos la época de fin de año donde consumimos, por ejemplo, vitel toné, consumimos algunas salsas que si bien utilizamos carne cocinada, una vez que preparemos todo, metamos a la heladera, agarre temperatura, a partir de ahí ya no tiene que romper temperatura o ya no tiene que romperse la cadena de frío, ¿sí? En este caso, para que pueda seguir la cadena de frío es, si comemos alimentos que necesitan buena temperatura para mantenerse, bueno, se saca, se come. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con los alimentos fríos y más en nuestra temperatura, ¿sí? También deben mantenerse en frío a una temperatura inferior a los 7 grados para exhibición en góndola o lanchet, o deberá calentarse o recalentarse a una temperatura superior de 65 grados, ¿sí? Del lanchonette o posteriormente al ser servido, ¿sí? Todo esto siempre manteniendo las características organolépticas del alimento. O sea que si yo tengo una comida, supongamos tengo una comida hace una semana en la heladera, bueno, lo ideal es recalentar a una temperatura superior a los 65 grados. ¿Por qué? Porque una vez que cocinamos y ya está hace un tiempito en la heladera, como saben, se va a volver a reproducir microorganismos por cualquier motivo. Ya van a ir por el aire, de repente comemos con una cuchara que estaba un poco contaminado. Entonces, ¿qué pasa? Si queremos volver a comer, lo ideal es recalentar a una temperatura de 100, más de 80, 90, 100 grados, ¿sí? Entonces, esa es otra recomendación también. Por más de que mi comida, otra cosa es si yo hoy cocino y a la noche vuelvo a comer, ¿sí? Ahí el tiempo es menor, o sea que no hay necesidad, puedo recalentar nomás en el microondas y ya está, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hace un corto tiempo, tuvo un corto tiempo en la heladera. En cambio, si es que yo ya tengo hace una semana en la heladera y de repente ya empieza, qué sé yo, a tener un poco de olor, algo, bueno, lo ideal es volver a recalentar a una temperatura mayor a lo que es la temperatura de riesgo, ¿sí?
Se debe conservar la cadena de frío o calor y evitar que los alimentos se encuentren en el rango óptimo de temperatura, que es de 5 a 65. Acá está mal escrito, nomás menos 65. De 5 a 65 grados durante más de 30 minutos. O sea que mi carne cruda no puede estar más de 1 hora, 30, 40 minutos a temperatura ambiente, por ejemplo. Ahí ya se corta la cadena de frío. Ahí lo que ya puedo hacer es cocinar directamente, ¿verdad? Eso no quiere decir que no, ya no voy a poder comer, pero la probabilidad de que empiece ya a generar microorganismos ya es muy alta. Entonces, la cadena de frío se corta si es que el alimento está más de 30 minutos, 30, 40, 50, 1 hora a temperatura ambiente o una temperatura de 60, 50 grados, ¿sí? Entonces, eso es la cadena de frío, ¿sí? Bueno, la, la contaminación de los alimentos, ¿sí? Denominamos contaminación a la presencia de sustancias, agentes extraños de origen biológico, puede ser químico o también físico, que se presuma nociva o no para la salud humana. Pueden ser contaminación de vegetales, contaminación física, puede ser contaminación vegetal, contaminación física, contaminación química y contaminación microbiológica, ¿sí? Entonces, acá tenemos una pequeña descripción. Este sería la última diapositiva que vamos a estar dando el día de hoy, porque ya estamos en tiempo, pero para poder terminar esta parte, ¿qué vendría a ser contaminación vegetal? O sea, ¿cómo se puede producir? Generalmente en este caso se mezcla accidentalmente una planta tóxica con otras que no son, ¿sí? Generalmente esto puede producir una contaminación vegetal. Luego tenemos una contaminación física que sucede generalmente en forma accidental al mezclarse una sustancia, por ejemplo, o elemento extraño con el alimento que estamos preparando, ¿sí? Por eso no se debe usar anillos, prendedores, collares, etcétera, ¿sí? En cuanto a las chaquetillas, se aconsejan a que no posean botones, ¿sí? Porque el botón se puede caer, por ejemplo, porque pueden desprenderse. Además, no usar uñas postizas ni fumar durante el trabajo de la preparación de los alimentos, ¿sí? Estas son otras recomendaciones para evitar una contaminación física, ¿sí? Entonces la contaminación física es que algo extraño en lo que estamos cocinando se vaya en nuestro plato, en nuestra cacerola, en nuestra sartén, ¿sí? Luego tenemos la contaminación química. En este caso, este tipo de contaminación puede ser causante de graves problemas, ya que no se observa a simple vista. Esta se produce cuando un alimento toma contacto con sustancias químicas extrañas al mismo, durante el almacenamiento, procesado, envasado o transporte. Además, suele ocurrir que al hacer uso de un aditivo o hacer su dilución, se equivoque el porcentaje, ¿sí? Con las consecuencias fáciles de imaginar. Después de una desinfección, puede suceder que no tengan precaución de limpiar correctamente los utensilios a utilizar y el resto de plaguicida contamine los alimentos, ¿sí? Luego tenemos una contaminación microbiológica, que en este caso es la contaminación más común en los procesos gastronómicos, ¿sí? Se produce cuando un alimento contiene microorganismos patógenos o bien microorganismos no patógenos en un número elevado. Eso es lo que estuvimos nosotros viendo anteriormente, ¿sí? Que es la reproducción de microorganismos. Generalmente es debida a la falta de capacitación en manipulación en manipuladores de alimentos, ¿sí? Esta negligencia causa múltiples problemas en la salud de los consumidores, como así también en un elevado costo laboral, cuando ocurre, por ejemplo, en un comedor fabril, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto generalmente sucede porque no tenemos la precaución necesaria, o sea, no nos educamos en cuanto a la manipulación de los alimentos, ¿sí? Por eso es que muchas veces nos vamos, pedimos un lomito, pedimos una hamburguesa y nos hace mal. O sea, nos hace mal es porque fue una intoxicación
o porque se utilizó alimentos que ya estaban contaminados o alimentos que se quedó a temperatura ambiente por mucho tiempo, ¿sí? Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de cocinar y a la hora de manipular también los alimentos. Por eso es que estamos aprendiendo esto el día de hoy, porque no podemos eh, poner en riesgo la vida nuestra o la vida de otras personas a la hora de cocinar. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de cocinar, ¿sí? Por eso es que en este curso tratamos de que sea una educación completa, no solamente aprender recetas. Como les dije en clases anteriores, nosotros en este curso vamos a aprender técnicas, vamos a aprender en lo teórico y técnicas. Entonces, ¿qué pasa si yo domino estas informaciones o por lo menos manejo? Ya voy a poder hacer cualquier receta, porque la receta puede seguir lo que dice la receta nada más. En cambio, las técnicas son lo que nosotros ponemos en práctica en cualquier receta. O sea, si yo manejo las técnicas o las recomendaciones, voy a poder hacer cualquier receta, no importa, mirando un video, mirando la receta, voy a poder leer, voy a poder hacer, interpretar y hacer esa receta. Entonces, esto fue todo por el día de hoy. Espero que hayan aprendido bastante. Hoy ya empezamos a entrar en temas súper interesantes, muy interesantes la verdad, y muy importantes también a la hora de cocinar. Así que, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere aportar algo antes de poder cerrar la clase de hoy? A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna, algo que quiera decir antes de poder cerrar? Muy bien explicado, dice Ninfa, súper. Es súper, Fátima. La verdad que es muy importante conocer esta información. Súper, Shirley, gracias también por su participación. Muy bien entendido. Bueno, genial. Entonces, esto recién comienza, este módulo recién comenzamos, está súper interesante. Luego no se pierdan las próximas clases porque vamos a aprender nombre de cortes, vamos a aprender también técnicas de cocción húmedo, técnica de cocción grillado, métodos de cocción secos. Entonces, no se pierdan las siguientes clases, que es la base de, de las recetas que vamos a estar haciendo. Así que les deseo a todos un buen resto de jornada, un buen viernes, y ante cualquier consulta estoy a las órdenes también en el WhatsApp, ya sea en el grupo, también pueden escribirme al privado. Así que les deseo a todos un excelente viernes. Chao, chao.